¿Qué está pasando en los Estados Unidos con la población hispana, que está siendo víctima de una nueva política de deportación por parte del gobierno de Donald Trump? Lo que ha generado una serie de protestas impresionantes a lo largo de casi todo Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles. Hemos visto estas imágenes de la gente siendo afectada o agredida incluso por la fuerza pública, por el hecho de salir a protestar en contra de la política de deportaciones que ha planteado el presidente Donald Trump, quien considera que la inmigración que viene por el sur, es decir, por esa frontera con México, es la responsable de mucha de la falta de seguridad que hay hoy en Estados Unidos. Y se ha convertido la inmigración en su gran bandera para volver otra vez a traer la tranquilidad a las calles en Estados Unidos. Y para saber qué está pasando en esas calles de Los Ángeles, en esas calles de Miami, donde tantos hispanos están hoy con mucho temor de salir incluso a la calle, pues qué mejor que traer a dos de los mejores periodistas que han trabajado precisamente en grandes o en las más grandes empresas de televisión que le hablan a ese mundo hispano. Patricia Yaniot, colombiana, periodista muy reconocida de Bucaramanga, diría yo, nos va a acompañar hoy. Ella fue durante muchos años la cara de CNN en español y ha sido una de las periodistas que más ha entrevistado a los líderes más importantes de América Latina. Pero también desde hace un buen tiempo decidió, es decir, hace como año y medio, decidió sacar un contenido muy especial en las plataformas digitales porque decidió seguir haciendo periodismo como siempre lo había hecho. Y también me complace muchísimo que este otro gran periodista que le habla a esa comunidad hispana que hoy está tan afectada, Jorge Ramos. Por muchos años fue la voz también y la cara de Univisión. Y desde hace pocos meses, diría semanas, decidió emprender un nuevo proyecto digital, un show digital, dice él, que se llama Jorge Ramos, Así Veo las Cosas. Y lo primero que hizo fue irse a reportear qué pasaba en Los Ángeles con estas protestas y cómo la fuerza pública estaba arrestando a las personas que salían a la calle a decir no más, no queremos que por el hecho de ser de piel distinta y del hecho de venir del sur, pues tengamos que ser objeto de una discriminación étnica. ¿Qué está pasando realmente en los Estados Unidos? ¿Cómo está afectando esto a la libertad de expresión en un país que siempre había sido el epítome de la libertad? Pues este es el tema de hoy en A Fondo. Una de las cosas que he escuchado, no solamente por parte de lo que Jorge Ramos hizo en Los Ángeles, pero también, Patricia, de muchísimos otros colegas, es que cuando salen a reportar, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunidad hispana, se siente un gran temor, se siente una situación que era insospechaba de sentir en un país como Estados Unidos. O sea, eso no iba a suceder en los Estados Unidos. Eso era como para que sucediera en países como el de nosotros, como Colombia, como, no sé, Ecuador, en fin, tantos otros. ¿Qué es lo que se está sintiendo en las calles de Miami, en las calles de Los Ángeles y en las calles de Atlanta? Tú acabas de decir muy bien, miedo, temor, la gente está aterrorizada y eso es exactamente lo que quiere que suceda este gobierno. Quiere atemorizar a la gente para disuadirlos de que crucen la frontera. Y efectivamente, de acuerdo a cifras oficiales, digamos, los cruces ilegales fronterizos y las detenciones supuestamente han disminuido. Creo que sí han disminuido sustancialmente.
Ayer, no, el martes, el presidente en un evento aquí en la Florida dijo que los cruces habían sido cero el mes pasado. Y el zar de la frontera, el señor Honan, dijo que se había que hacer una comparación entre el número de cruces ilegales en junio del 2025 comparado a junio del 2024, pues en el 2024, cuando Biden era el presidente, cruzaron 83,000 personas, bueno, de las cuales arrestaron o detuvieron 83,000 personas por cruces establecidos. Y él dice que durante este gobierno, en junio de este año, solamente lo hicieron 6,000 personas. Entonces, están logrando su objetivo, que la gente tenga muchísimo temor, y lo están haciendo de una manera totalmente cruel, inhumana, ¿no? Injusta. Están separando familias, están causando un dolor y una angustia que va a ser muy difícil reparar. Los arrestan en las fábricas, los arrestan en los estacionamientos, en los parqueaderos, los esperan en las cortes donde van, ¿no? Muy juiciosamente a sus citas para, en fin, atender audiencias de deportación o que les permitan, o de asilo. Los esperan a la salida y los arrestan en frente de sus hijos, en frente de sus esposas. Entonces, es dramático. Este es un drama humano que yo creo que tardará mucho tiempo en dimensionar las proporciones, porque creo que en esto no está dispuesto el gobierno a bajar la guardia. Es lo que dijo que iba a hacer y lo está haciendo. Lo que pasa es que, claro, nos habían dicho que iban solamente a arrestar a los criminales, a los más peligrosos, y están arrestando a gente inclusive con ciudadanía, gente que está legalmente sin órdenes judiciales. Entonces es una arremetida brutal, y con algunas excepciones los jueces le están poniendo el tate quieto. Pero mientras que llegan a las cortes, ¿no?, que dan la última palabra, pues el gobierno sigue arrasando y separando familias. Muy triste y muy cruel. Si me permiten, Claro, Jorge. lo que estamos viendo en las calles es precisamente ese miedo. Yo llevo más de 40 años aquí en Estados Unidos. Nunca había visto tanto miedo. Hace poco estaba hablando con un jardinero que me mostraba su mano quemada por el sol y me decía, mira, me levanto a las 4:30, pero tengo miedo. Venían con grupos de cuadrillas de 8, ahora vienen 2 porque no quieren salir a trabajar. Hace poco en el estadio de béisbol de los Dodgers trataron a agentes federales de entrar al mismo estadio a arrestar personas. Y luego tiene mucho que ver también con el lenguaje. Dicen, porque yo soy un inmigrante, que somos invasores. Patricia tiene razón, las cifras indican que cada vez están cruzando menos personas. No hay invasión, no hay país invasor. El lenguaje, Patricia, no sé si lo has notado, hace 4 o 5 años nadie se atrevía a decir en televisión que los inmigrantes eran ilegales. Ningún ser humano es ilegal, por supuesto. Ahora la palabra ilegal o illegal en inglés está por todos lados. Y apenas ayer en los Everglades, que es una serie de pantanos maravillosos, si hablas de la naturaleza, pero imposibles de transportar si no vas perfectamente protegido. Están creando una nueva cárcel de Alcatraz. A ellos les parece que es muy chistoso decirle Alcatraz de los Caimanes. Y aquí están poniendo a gente en jaulas. O sea, no hay otra palabra. Están utilizando jaulas para meter a la gente. Ayer Donald Trump lo presentaba como uno de los grandes triunfos. No es cierto, son jaulas para la gente y no podemos normalizar ese comportamiento. Y una de las cosas, Jorge, que nosotros descubrimos porque hicimos un reporte en su momento, y es que curiosamente muchos de los que están siendo arrestados y detenidos de manera ilegal son hispanos que votaron por Donald Trump, porque la mayoría de los hispanos votó por Donald Trump. Sí, a ¿Cómo ver, es eso? las cifras en la Florida tienes razón. La mayoría de los hispanos en la Florida votaron por Donald Trump. A nivel nacional habrá sido cerca del 40%. Y lo que hay ahora, he estado con el nuevo programa entrevistando a muchos venezolanos, nicaragüenses y cubanos. Se sienten totalmente traicionados. Y entre ellos se dicen, pero ¿de quién crees tú que estaba hablando Donald Trump? No, pero de otros, no, estaba hablando de ti. Estaba hablando de ustedes. Y hay un sentimiento de traición por parte de todos estos venezolanos y cubanos y nicaragüenses que apoyaron a Donald Trump los que podían. Otros lo apoyaban porque no podían votar, pero lo apoyaban públicamente yendo a sus eventos de campaña, y que ahora corren el riesgo. Imagínate lo que yo pensé que jamás podía ocurrir, que cubanos, nicaragüenses y venezolanos sean deportados a una dictadura. Jamás pensé que íbamos a vivir eso en Estados Unidos.
Sí, Por la eso es. restricción de viaje, además, que tienen, ¿no? Los venezolanos, que fue una comunidad que apoyó decididamente a Donald Trump. Bueno, ahora tienen restricción de viaje para entrar a Estados Unidos. Y los cubanos, Los También. cubanos igual, los están regresando, los están regresando exactamente, independientemente de que haya una dictadura ahí desde 1959, los cubanos, muchos de la Florida, los están deteniendo y deportando. Ayer precisamente tuve la oportunidad de hablar con la esposa de un cubano que había entrado legalmente a los Estados Unidos en el 2023. Tenía su orden de presentarse en una corte. Hace 7, 8 días se presentó en la corte e inmediatamente después de salir de la corte, ahí mismo lo agarraron. Además, te están agarrando, ustedes saben el temor que eso causa, pero te están agarrando 3 o 4 agentes, o que tú supones que son agentes federales, totalmente encapuchados. El argumento oficial es que no quieren que aparezcan en redes sociales para que no tengan algún tipo de venganza, pero te están parando 3 o 4 agentes, no te presentan ninguna orden de captura, ninguna orden judicial, y te meten a una camioneta y te llevan. Ocurre en Santana, California, hace poco. Entrevisté al hijo de Narciso Barranco, un jardinero de 48 años de edad, 30 años en los Estados Unidos, sus 3 hijos infantes de marina, y las imágenes son brutales. Al pobre Narciso lo tiran al piso, le pegan en la cabeza y luego lo meten en un carro con una barra, igual como ocurrió con el senador Alex sí. Padilla hace poco cuando trató de entrar a una conferencia de prensa de la Secretaria de Seguridad Nacional. Todo eso es el nuevo Estados Unidos. Y lo peor de todo, déjame agregar algo, María Sí. Jimena, es que por muchos días los familiares de estas personas arrestadas no tienen ni idea dónde están. Los ¿Cómo así? cambian de centros de detención a otros centros de detención, a otras ciudades, los llevan a sus países de origen y no les pueden seguir la pista porque no es de fácil acceso la información actualizada de dónde están sus familiares. Y algunos inclusive, denuncian desapariciones, eventualmente me imagino que estarán en alguna lista, pero el proceso no es ágil para hacerle seguimiento hacia dónde los envían. Así que es muy, muy, muy preocupante. Mi hija, que trabaja en una organización que ayuda a migrantes hispanos y a la población hispana, dice que hay que llevarles comida a las casas porque la gente no quiere salir a trabajar, les da miedo que los agarren en la calle. Bueno, ¿y por qué no por qué los tienen aislados y por qué no no permiten a las familias pues saber del paradero de las personas que son detenidos? Y yo creo que es una política para aislar a la familia y crear todavía más incertidumbre, hacerlo más difícil y convencer a los que están siquiera contemplando viajar a Estados Unidos que no lo hagan. Es básicamente esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Es imposible que deporten, ¿no?, a 15 millones de personas que viven acá sin los documentos que requieren para trabajar. En fin, es imposible que lo hagan. El presidente creo que prometió que el primer año deportaría a 1 millón de 1 millón. personas. Creo que van menos de 100,000. En fin, es una cosa absurda, es inaudito, no lo van a poder lograr. Lo que sí están logrando es que los que no han llegado, pues lo piensen 2 veces. Que es la crueldad como política, la crueldad como estrategia. Entonces, la idea es mostrar crueldad en todos los distintos elementos, como en las cárceles, la manera de tratar a las personas. Claro, lo que más te rompe el corazón son los niños, muchos de ellos que nacieron aquí en Estados Unidos y que le están pidiendo a sus padres que no vayan a trabajar o que no salgan porque se pueden quedar sin ver al papá. Hoy precisamente estaba reportando sobre un niño de 3 años que ya sabe quiénes son ICE. Antes, Patricia, ¿te acuerdas? Era la migra, ¿no? Ahí viene la migra. Claro, La migra, a mí cambiaron también de me la tocó. agencia. Sí, Y todo sí, el mundo salía corriendo, el Servicio de sí, Migración de los Estados Unidos. Y sí. entonces ahora los niños ya han aprendido a saber quiénes son los de ICE. ICE se escribe igual que como hielo. Y, y está ocurriendo en todos lados. Ahora, la gran diferencia, para ponerlo en perspectiva, es que efectivamente Barack Obama, por ejemplo, deportó Eso era más lo que iba a indocumentados. preguntar, exacto. Barack Obama fue el que impulsó, digamos, esta política de deportaciones. Claro, Y el deportador en jefe. La gran diferencia es que de esos 3 millones de indocumentados que deportó Barack Obama, la gran mayoría cruzaban la frontera, los agarraban cerca de la frontera, los detenían unas horas o un par de días y luego los regresaban. Entonces, la mayor parte de los deportados
estaban en la zona fronteriza y nunca se integraron a los Estados Unidos. El temor de ahora es que, gracias a que llevaron militares y miembros de la Guardia Nacional, pocos están cruzando. Y entonces las detenciones, como dice Patricia, quieren deportar a 1 millón al año. Esto implica 3,000 por día. Entonces no llegan a los 3,000. Y entonces están yendo a todos los lugares porque tienen órdenes directamente de la Casa Blanca de detener a 3,000 personas por día. Y se están metiendo a todos lados, en las casas, en los trabajos, en los cines. Yo te juro que si salgo y manejo 10 o 15 o 20 minutos, me puedo encontrar 1 o 2 patrullas. El problema está en que no son solo agentes federales, sino que ha llegado a acuerdos. Por ejemplo, la policía de Miami llegó a un acuerdo, la policía de Coral Gables llegó a un acuerdo, 200 ciudades en la Florida lo han hecho. Entonces, la policía, además de encargarse del tráfico y de que no haya crimen, etcétera, ahora tiene la posibilidad de ser también agente migratoria, ayudar a los miembros de ICE. Y entonces el temor está por todos lados. Y claro, si ustedes nos están oyendo en Colombia ahorita, después de lo que les contamos Patricia y yo, pues no van a querer venir. Y eso es precisamente el objetivo. Bueno, Una cosa sí. más brevemente, y es que el gobierno, hoy, no sé, Jorge, si lo viste, pero un juez federal lo acaba de detener, y es que había terminado con una política que está contemplada en las leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos y por la Constitución, y es que otorgarle asilo a las personas que están huyendo de un gobierno que los persigue, de una tiranía, de desastres naturales, de temas de violencia. Bueno, esa política, Donald Trump se le antojó que, bueno, no vamos a permitir, digamos, esta apertura para otorgarle asilo político a los que van viniendo. Entonces, ya hoy, aparentemente un juez le puso también el freno, pero mientras tanto, la gente que llegaba con toda su documentación, ¿no? Argumentando que era un perseguido político o por la razón que fuese, pues inmediatamente lo detienen y lo devuelven o lo internan en uno de estos centros y lo devuelven a sus países. O sea que eso también ha permitido que las cifras de inmigración, ¿no? En este caso que debería ser legal, también disminuyan. Y corríjanme a ver si yo me equivoco, pero sobre todo este tema de inmigración y de deportaciones, digamos, de poner como el enemigo de la sociedad y de la que atenta a la seguridad de Estados Unidos, como los inmigrantes, sobre todo opera con los inmigrantes que vienen por el sur de los Estados Unidos. No pasa lo mismo con inmigrantes de otras latitudes. ¿Ustedes me pueden explicar si es cierto lo que digo o si estoy meando, como dicen, meando fuera el tiesto, o la cosa es contra todos? Totalmente, Patricia, ¿no? O sea, aquí están deteniendo a gente por perfil racial, racial profiling, como le dicen aquí en inglés. Y claramente las personas que están parando son los que a ellos les parecen que son latinos o de origen latinoamericano. Es más, durante toda esta campaña en los últimos 6 meses no he visto que han detenido a un solo europeo o a un solo irlandés. En contraposición a esto, han aceptado que vengan blancos sudafricanos, mas no permiten que grupos que vienen de América Latina entren de la misma forma. Y todo esto es en el contexto de un gobierno que cada vez es más poderoso y muchos dicen antidemocrático, porque tiene el control de la Casa Blanca, por supuesto, el control de ambas cámaras del Congreso, el Partido Republicano los controla, y luego la mayoría en la Corte Suprema de Justicia, que se supone que es imparcial, pero en realidad Donald Trump designó a 3 de los 6 miembros más conservadores, y curiosamente, casi todas las decisiones últimamente son 6 conservadores a favor y 3 en contra. Entonces, esto es en el contexto de la pregunta de si en los Estados Unidos la democracia se está desapareciendo después de 249 años. Sí, hay un autoritarismo cada vez más marcado y no solamente los jueces de la Corte Suprema, hay muchos jueces, muchas cortes de apelación de segunda instancia, muchos de esos jueces fueron nombrados por Donald Trump. Entonces él se aseguró que sus políticas, bueno, tuvieran la defensa en el ámbito judicial, que es donde un poco se escuda.
Y yo sí creo que, obviamente, es obvio que la mayoría de las víctimas de esta política anti-inmigración ilegal, pues es la gente que viene del sur. Y eso con la ayuda, que esto tú lo debes saber muy bien, Jorge, mucho mejor que yo, con la ayuda del gobierno mexicano. Porque a cambio de que el gobierno desplazara más militares a la frontera y le ayudara al gobierno, ¿no?, de mover su frontera un poco más al sur Sí. para evitar que sigan subiendo hacia el norte, pues eso también le ha ayudado a Donald Trump a disminuir el flujo de gente que viene subiendo. Esto a cambio, pues, de las amenazas de aranceles, ¿no? Que ya vimos y que un poco él juega con Canadá y con México y, bueno, ahora con otros países. Hoy varias organizaciones, incluyendo algunas latinas, la Unión de Libertades Civiles, junto con otras organizaciones, le han escrito a la FIFA para que considere, no reconsidere esta sede en Estados Unidos, porque, Sí, digamos, por el fútbol. ciudadanos iraníes, que tengo No, entendido que la selección iraní ya clasificó al Mundial, pues, no van a ¿qué, poder. ¿qué garantías tienen de llegar los fans aquí sin temor a ser pues, detenidos, ¿no? Es cierto que hay muy pocos europeos, ha habido algunos casos, pero canadienses han detenido también a canadienses, bueno, por esta pelea que tiene, ¿no?, semana de por medio Trump con el gobierno canadiense. Así que es muy difícil, y para los países latinoamericanos también que van a venir aquí al Mundial, pues yo creo que también esos seguidores la van a, o sea, no sé, las van a ver maduras, porque yo creo que van a haber restricciones y se va a complicar a menos de que el gobierno flexibilice su política durante el Mundial, ¿no? Bueno, y una de las eh, cosas que es increíble cuando yo los escucho y siempre tengo esta reflexión es que uno nunca pensó que esto que están ustedes hablando sucediera en los Estados Unidos. Eso es muy común en países como nosotros, donde haya afectaciones a los derechos humanos de manera constante, de manera además históricamente constante, y eso es lamentable, pero es cierto que eso está sucediendo también en Estados Unidos. La pregunta, y Jorge Ramos ya lo apuntaba, es ¿qué está pasando en materia de libertades en este país? En ese país que fue pues el epítome de la libertad. Eh, ¿En qué queda la libertad de expresión? ¿En qué queda la libertad de movimiento? ¿En qué quedan las libertades? ¿Y qué dificultades están enfrentando ustedes por primera vez como periodistas? Porque, bueno, dificultades todos hemos tenido, los periodistas en el mundo en general y en Colombia, hemos tenido muchísimas dificultades. Pero, ¿ustedes cuáles son las que están enfrentando hoy ante este desafío inmenso que tienen hoy en día? Yo por ahora te puedo decir que hace 3 días anunció que le iba a quitar la nacionalidad a los nacionalizados. Sí, Yo soy nacionalizada también, tengo doble nacionalidad. sí. Y lo primero que entré a mirar es, bueno, esto me afecta, ¿no? Esto me afecta, le afecta a mis hijos que nacieron en este Sí, país, ¿no? A ese punto hemos llegado, ¿no? Y sí, es cierto, hay muchas libertades que se están cercenando, pues especialmente derechos humanos, el derecho a ser arrestado con una orden judicial, a defenderse, ¿no?, con la ayuda de un abogado, en fin, que seguramente en muchos casos se dan, en otros muchos casos no se dan, y cuando no se dan, pues llega tarde, ¿no? Cuando el sí. inmigrante tiene derecho a la ayuda, a la asesoría de un abogado, o sea que son cosas que estaban consagradas y que se daban por hecho y que se Ujú. respetaban, y hoy en día esto pasa ante los ojos del mundo, ¿no?, con la denuncia de un montón de organizaciones, pero no hay nada que le ponga freno. Además, el gobierno lo publicita con total, ¿no? O sea, sin ningún reparo. Sin ningún reparo, vemos campañas incluso desde la Casa Blanca a los cocodrilos, ¿no? A los alligators de este centro de detención que hablaba Ujú. Jorge, ¿no? Con gorras de ICE, ¿no? Como quien dice, miren lo que les espera, ¿no? Aquí lo Sí. vamos a meter y aquí los vamos a lanzar a los cocodrilos. Pues eso no lo dicen, pero obviamente es el mensaje que uno recibe con estas campañas publicitarias. Así que
yo digo, mientras las cortes le ponen freno, porque sí le han puesto freno a algunas, Sí. pues la política ya está implementada, la política ya avanza, ¿no? Ya le hace daño a mucha gente y eventualmente, no sé, en la libre expresión yo creo que todavía ahí tenemos un espacio todavía abierto, pero pues no demorarán en cerrarse, ¿no? La rendija por la que nosotros trabajamos. Ya lo vimos como con Facebook, ¿no? Un poco se alinearon todas las grandes empresas de información como Google, como Facebook, y obviamente Twitter, para repensar, Sí. rediseñar su política, porque bajo Biden habían ciertas reglas y Unas ahora bajo reglas. Trump hay otras. Entonces, es una incertidumbre total. O sea, como vamos, sí, es posible que tengamos que autocensurarnos. Ojalá que eso nunca pase, porque salimos de países donde, bueno, vivimos guerras y demás, y que los periodistas Aquí. por violencia teníamos que autocensurarnos. Así que ojalá que nunca pase eso, pero cada vez yo lo veo como más cercano. Y a ver, los ataques ocurren en contra de jueces por todos lados. El presidente constantemente los está criticando. En contra de las universidades que están de acuerdo en las ideas básicas, como estuvimos todos y estamos todos de acuerdo con la idea de la diversidad, de la equidad, de que las cosas sean parejas para todos. Hay muchos ataques a la prensa. Pero yo sigo creyendo, Patricia, que tenemos todavía un amplio campo de libertad de expresión en donde tú y yo podemos decir esto, podemos criticar al presidente Trump y vamos a pagar esta comunicación y no pasa nada. Es decir, no va a llegar la policía por ti ni va a llegar la policía por mí y todavía lo podemos hacer. Hay Eso es riesgos muy de quizás, importante. Eso es claro, muy importante. sí, que a lo mejor luego haya gente que no te quiera contratar o que estén preocupados por las cosas que dices, pero la posibilidad de que tú y yo en estos momentos digamos lo que se nos pegue la gana, eh, sigue estando ahí y hay todavía un amplio campo de libertad de expresión que podemos utilizar. Mire, yo hay veces digo, cuando los oigo, digo, bueno, ahora les toca venir aquí a estos países donde somos Mm. expertos en la autocensura, en pues tener que hacer investigaciones en medio de circunstancias muy difíciles en materia de libertad para que eh, ah, vean lo que es realmente ¿Y te una cuidas tú situación ahora? complicada. ¿Hay cosas que no quieres decir o que es peligroso decir? Claro, acá pues sí, la situación es difícil, en general en Colombia siempre ha sido muy difícil, ¿Pero con el pero ahora, gobierno o es con ciertos no, grupos o por por dónde ahora es el temor? por la polarización que hay, porque hay una polarización a través de las redes que en Colombia, a diferencia de otros países, pues cae dentro de un clima ya históricamente lleno de un conflicto, ¿no es verdad? Del cual queremos salir, pero nada que salimos. Entonces, es como es una situación de crispación muy difícil, en donde pues ya no hay asesinatos a periodistas, pero se cancelan a periodistas y se les injuria y ha sido difícil desde un tiempo para acá. Y tiene que ver con pues la necesidad de que, o no la necesidad, sino con la realidad de que las democracias como la colombiana son democracias frágiles, donde eh, ser periodista y sacar la investigación y decir las cosas, pues cuesta mucho. Y hay veces que la autocensura se come la, lo más importante de un periodista, que es la capacidad de poder decir las cosas de manera independiente, ¿no es verdad? Y eso pasa. Está pasando aquí desde hace mucho tiempo, yo diría que no Y a es lo una mejor cosa ustedes nueva. llevan seguridad. Creo que no cometo ninguna, Sí, no saco ningún secreto, pero creo que Patricia y yo y muchos de nosotros podemos vivir aquí sin seguridad. Podemos salir en bicicleta, ir al supermercado, ir sí. a escuelas o a eventos públicos todavía sin seguridad, ¿no? No Sí, hemos eso sí. llegado a ese nivel de tensión al que tú te estás refiriendo. No, pero me sorprendió una declaración que hizo Anna Applebaum hace como 2 meses, escribió una muy buena artículo en The Atlantic Monthly, diciendo que en el gobierno de Donald Trump no ha habido solamente, digamos, un cambio de político o un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo creo que ha sido tan disruptivo, María Jimena, tan disruptivo, ha abierto tantos frentes de conflicto y de Sí, confrontación al tiempo,
que además se ve un gobierno en unas políticas muy consecuente con lo que ha dicho, pero en otras totalmente errático, ¿no? Y sí, las cosas cambiaron. Yo creo que a partir de la llegada de Donald Trump 2.0, ¿no? Cambiaron para siempre porque, bueno, ahora no está en juego su reelección y lo que no pudo hacer, ahora lo quiere hacer porque ya tiene la Sí, experiencia de su primer gobierno. Y bueno, vemos también cómo el mundo se le está plegando, ¿no? Ha logrado que, sí, bueno, la OTAN, ¿no? Contribuya mucho más porcentaje de su presupuesto para su defensa, en fin. Ha habido cosas en las que lo ha logrado a punta de insistir y de ser no políticamente correcto, pero las cosas como las veíamos en este país y como operábamos en este país, ahora o sea, vemos cosas impensables, o sea, vemos a un presidente, para comenzar, es un presidente convicto en la Casa Blanca, ¿no? Ya para comenzar, eso en la vida nos habíamos imaginado, después de todos los escándalos que ha tenido que enfrentar este hombre, ¿no? Que si no llega a la presidencia, pues seguramente estaría preso, ¿no? Así que es impensable, además el apoyo, la lectura que él le hace a gran parte del país, porque no solamente ganó el colegio electoral, ganó el voto popular, o sea, es una lectura que desde el periodismo que hacíamos, era difícil comprenderlo, y este hombre tuvo, no sé, el olfato, la visión, la asesoría, y por ahí obtuvo una victoria arrolladora, y él lo que quiere es asegurarse que no solamente su presidencia siga en manos de republicanos, la Corte Suprema, que tiene la posibilidad también de nombrar más si dos renuncian o se enferman, sino bueno, seguir con su poder en el Congreso. A mí me sorprende cómo los candidatos a posiciones públicas, sobre todo para el Congreso, se los han que no quedado. apoyan, republicanos, los que no apoyan a Trump, pues el hombre sale públicamente, barre con ellos, dice cualquier cosa y pierde la Sí, elección. O sea que la gente además en el sector político le tiene miedo a Donald Trump porque ha acumulado tanto poder, y es un poder sin contrapesos. Entonces es un poder muy peligroso porque pues ya sabemos lo que pasa en un gobierno que no tiene balances y contrapesos, ¿no? Se convierte en un régimen autoritario. Y aquí uno ve los programas, por ejemplo, de fin de semana, de opinión. No hay nadie, no hay muy poco, excepto pues obviamente la oposición, que se atreva a controvertirlo, en fin, a distanciarse de alguna manera o a mostrar una posición en el centro. No, es todos plegados a las políticas de gobierno. Y pues bueno, nos han acostumbrado también a que nos mienten, ¿no? Que dicen cosas que son absolutamente falsas, que no se pueden comprobar, que las cifras no, no son consecuentes con el discurso. Entonces, pues es como vivir en un mundo paralelo también. Sí, y los contrapesos que hablas, es cierto, porque si yo te pregunto, María Jimena, tú allá en Colombia, ¿quién es el líder de la oposición en Estados Unidos? Estoy casi seguro de que no vamos no, ni Patricia ni yo, ni vamos a saber quiénes son, ni los nombres. O sea, no ¿quién es el líder aparece. de la oposición en Estados Unidos? Están desaparecidos. A los Sí, periodistas nos toca hacer el contrapeso, pero también nos exacto. cuesta mucho trabajo. Y no se nos olvide, a veces creemos que todo es Donald Trump, pero Donald Trump tiene el apoyo de 70 millones de personas que votaron por él. Imagínate. Eso es muy importante, sí, 70 porque millones de personas que te las encuentras por todos lados. Nosotros en Miami, en la primera elección de Donald Trump, muchos latinos no se atrevían ni siquiera a decirte que iban a apoyar o escuchar a Donald Trump. Jamás te hubieran dicho que iban a votar por él. Y ahora, en cambio, los ves con su gorra de MAGA, Make America Great Again, o que te dicen abiertamente que votaron por Donald Trump, o, a mí me pasa mucho que voy en las calles de Miami y algunos pocos que me reconocen me gritan, ¡Viva Trump! Lo hacen como una especie como de insulto, como para molestarme, ¿no? Entonces, yo creo que hay 70 millones de personas que lo están apoyando y en el fondo hay algo, me parece, más grave y más serio, que es una buena parte de los Estados Unidos, difícil saber los porcentajes, que no está contenta con el país que tienen, que sí, para ellos hay demasiados extranjeros, demasiados inmigrantes, que no les gusta la idea que en el año 2045 todos vamos a ser minoría. Es decir, aquí no va a ganar Trump, va a ganar la demografía. Y la demografía lo que dice es que todos seremos minorías, blancos, negros, asiáticos, sí, de todos, latinos, todos vamos a ser minorías. Ese país
tan mixto, tan mezclado, Sí. tan El multicultural, melting tan pot. multiétnico, no les gusta y ven en Donald Trump la posibilidad de parar ese movimiento que es imparable, pero ven la posibilidad de parar ese movimiento y evitar que su país deje de ser blanco como ha sido hasta ahora. La mayoría, cerca del 60% de la población es blanca todavía, que dejará de serlo muy pronto. Ahora, Jorge, es un hombre, María Jimena, muy hábil, porque sí, cuando se le empezaron a quejar las asociaciones hoteleras y de restaurantes, porque estas redadas pues han impedido que muchos de estos inmigrantes indocumentados vayan a trabajar, pues ya dijo que no iba a hacer redadas ni en restaurantes ni en el sector hotelero. Entonces, él sabe que tiene que ajustar lo mismo con las tarifas, con las aranceles. sí, Cuando no, vio sí, que la asustó. bolsa se le desplomó, cuando vio que, bueno, esto podría causar una alta inflación, que se volvería una guerra comercial, también empezó a corregir. Entonces, yo creo que es su estrategia para dejar tranquilos a esos millones de personas que votaron por él, pero creo que tengo una luz de esperanza que cuando se ve que las cosas se salen de cauce, se salen de madre, corrige, porque pues lo hemos visto, ¿no? Cambiando de Sí. política y de anuncios permanentemente de acuerdo a cómo reacciona pues la coyuntura en ese momento, ¿no? Una de las cosas que están sucediendo es que este nuevo cambio, o esta nueva realidad, que es producto de una votación, 70 millones de personas votaron por Donald Trump, ni más faltaba, va de la mano de una crisis, yo creo que planetaria, de los medios de comunicación. Por cuestiones que ya sabemos, el advenimiento de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, demás, lo que sea, las famosas dueños de las nubes, todo lo que sabemos en materia de lo que le está sucediendo a nuestro oficio, es que pues hay una crisis. Y pues hay que tener muy claro eso, que Estados Unidos emprende este viaje teniendo un desafío muy grande en materia de prensa y de medios de comunicación, como pasa en muchas partes del mundo. ¿Cuáles son esos desafíos que está enfrentando hoy el periodismo? Muchísimos periodistas que han sido periodistas toda la vida están haciendo exactamente lo que están haciendo ustedes. Están sacando sus propios contenidos y cada vez por la crisis que hay, de alguna manera, se están achicando las oportunidades en las grandes empresas de televisión. En fin, esa es una... Y también en los medios escritos está sucediendo lo mismo. ¿Cuál es ese desafío, Jorge, si es que se Bueno, puede definir? hay que irse donde están las audiencias, y las audiencias han dejado de estar en los medios de comunicación tradicionales y están en otro lado. ¿Ve? Podríamos discutir toda la tarde sobre si el mundo está más polarizado que antes. Quizás Yo sí. está tan polarizado como siempre lo ha estado, pero la gran diferencia es que con la creación de la Internet, de las redes sociales, de las plataformas, ahora todas las personas se pueden convertir en medios de comunicación. Y el problema con todo esto es que hay muchísima desinformación. Los periodistas tenemos la gran ventaja que con este entrenamiento que tenemos en fact-checking, en asegurarnos de que los datos Sí. sean exactamente lo que son y reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera, esto permite que tengamos un poco más de credibilidad. Pero estaba viendo un informe de la UNESCO hace poco, 62% de los influencers no revisan la información que distribuyen. O sea, la reciben y la sacan exactamente igual. Entonces, creo que un reto está en que las audiencias se han ido a otro lado, hay que ir donde están las audiencias. Hay un gran reto con la desinformación que tenemos que estar constantemente enfrentando. Y luego, ante la inteligencia artificial, por ahora me doy por vencido. Te doy un ejemplo. Sí. Si tú ¿Por pones mi qué? nombre en la internet, no solo salgo yo, sino sale un brujo, sigo un profesor universitario y esos que tienen ¿De verdad? la fórmula mágica en contra de la diabetes. Me estaban matando en las redes sociales hace como 4 o 5 meses porque supuestamente yo tengo diabetes, tengo la suerte de no tener, pero había un profesor universitario X de una universidad X que tenía la fórmula mágica y lograron empatar mi voz idéntica casi Ajá. con mi cara. Había una pequeña diferencia entre los labios y lo que yo estaba diciendo. Pero yo estaba dando la noticia de que tenía la fórmula mágica para la diabetes. Y así como eso,
abro cuentas de banco en donde el gobierno te regala $15,000 y otras píldoras para lo que ustedes ya se imaginan. En fin, soy un vendedor de todo y no soy yo. O sea, ¿Qué? ¿Viste? ¿y cómo enfrentamos eso? ¿Cómo enfrentamos esa inteligencia artificial? Yo creo que en 6 meses o menos voy Sí. a ser exacto. Y entonces, si yo te quiero vender esa píldora, y yo te digo, no, Patricia, es que o María Jimena, yo no soy yo. Van a decir, pero ¿cómo no vas a ser tú si yo te vi? La voz, la voz. Sí, eso es cierto. Estoy aquí sacando, no, aquí no me aparece todavía Es de la fama. Tú pon, esa, tú pon esa. Jorge Ramos Acá Diabetes lo y te vendo lo puse. que quieras. Bueno, eso es, Patricia, ¿alguna reflexión sobre lo que nos está pasando en estos momentos en el mundo de los medios? Yo creo que el talón de Aquiles de los medios digitales y de esa gran diversidad, ¿no? De Sí. productores de contenidos es la credibilidad. Y yo creo que eso es finalmente lo que nos salva. Lo que nos salva a los que estamos entrenados para editar información, corroborarla, confrontarla, en fin, con diferentes fuentes y publicarla y difundirla de manera responsable. Yo creo que las audiencias siempre van a regresar a los periodistas y a las fuentes que les son confiables. Y yo creo que para, digamos, reforzar ese concepto, creo que debemos también reforzar la educación, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Tenemos que ser capaces que en los colegios podamos tener una clase, ¿no? De inteligencia artificial, por supuesto, pero también de fact-checking, para que la gente joven empiece a buscar fuentes que son confiables, que son creíbles, que hacen su trabajo de manera profesional y no le crean tanto pues a todos estos influencers que mencionaba Jorge, que la gran mayoría de ellos no chequean la información que divulgan. Así que creo que por ahí tenemos un gran camino para recorrer y bueno, y esto es un monstruo de 1000 cabezas. O sea, chequeas una fuente y salen cuántas informaciones que son falsas. Entonces es como siempre, ¿no? Una carrera en contra de una tendencia de no parar. Pero bueno, creo que en la medida en que más periodistas con trayectoria, pues con entrenamiento y con responsabilidad hagan lo que Jorge y yo estamos intentando hacer o estamos haciendo, pues creo que de alguna manera se suma a esa tendencia, pues gente que hace su trabajo de manera ética y profesional y responsable. Y en las redes, las grandes compañías renunciaron a cualquier obligación de ellos revisar. Hubo un intento hace Sí. unos años en los que Facebook. le llamaban moderadores de contenido. Sí, claro. Pero estos moderadores de contenido fueron superados y es prácticamente imposible en estos momentos saber qué es cierto y qué no es cierto. Yo, por ejemplo, vivo aquí en Miami y tengo 2 meteorólogos en quienes creo absolutamente. Entonces, ellos me dicen si me tengo que mudar o no de la casa cada vez que hay un huracán o inundaciones. Creo que los periodistas somos un poquito esos meteorólogos de la verdad, en que nos podemos acercar un poco más a lo que realmente está pasando. Bueno, yo les agradezco esta primera acercamiento, digámoslo así, como dices, a tipo meteorólogo, para poder, sí, eso me gustó, eso, fíjese, Gabo decía que esta era una profesión la más hermosa, más linda, más la mejor del mundo, pero yo creo que la que acaba de hacer Jorge es una especie de meteorólogo, eso me gustó más, vea que sí. Es cierto, es una especie de dibujar el paisaje antes de lo que, de que realmente se produzca con fuente, contextos y voces. Muchísimas gracias y bueno, espero que esta sea una de las primeras encuentros. Ustedes hace rato no se veían, fíjese. Ni nos hemos Ustedes que visto, nos vemos compartieron. ahora, Sí. es cierto, nos vemos solo a través de Zoom. Sí. ¿Ustedes compartieron cuánto tiempo Uy, muchos juntos? años, ¿no? Sí, en 5 Univisión. años. Jorge es el culpable de que yo me mudara a Estados Unidos. O sea, que ¿De Jorge verdad? el A eso no artífice de que sabíamos. yo haya ¿De encontrado trabajo en verdad? Estados Unidos, algo por lo que le estoy eternamente No agradecido. sabíamos. Él no lo sabe, yo se lo vivo diciendo, pero realmente fue la persona que me abrió la puerta en Estados Unidos. Así que tenemos una amistad y una Vea, relación de, no sé, 35 años.
Así Wow. que el abogado que le hizo la visa de trabajo a Jorge me la hizo a mí. Así que Bueno, por ahí espero que empieza nuestra relación, y además fue la primera persona que me mostró un estudio de televisión, ¿no? El de Univisión, allí en Laguna Niguel, que yo veía allá. las señales de Bogotá. Así que Jorge no solamente a mí le ha abierto el camino, se lo ha despejado a muchos periodistas. Así que Hombre, gracias. es una dicha que sigamos en contacto, Jorge, de verdad. Y luego yo, por supuesto, cometí el error de ayudarle a Patricia a conseguir trabajo y luego ella nos ganó todos los trabajos. Entonces, cada vez que yo llegaba a Miraflores, se ve Hugo Chávez, una entrevista, perdón, deja que termine Patricia. Argentina, presidente, Eso una pasa. entrevista, deje que termine la entrevista Patricia. Señor Eso presidente en Los Pinos, en México, una entrevista, perdone, deje que termine CNN con Patricia Llano. Está El peor bien. error de mi carrera. Jorge, yo te quería preguntar, ¿tú llegaste cómo a Estados Unidos? Llegué como estudiante en el 83, el 2 de enero del 83, nunca se me olvida. Llegué como estudiante por un año porque no quería ser censurado en México y ya llevo 40 aquí. Mira, es lo que es la vida. Bueno, Un aprendimos carrerón, mucho. un carrerón el de Jorge, Un una gue- aventura de carrera. Sí, un carrerón, como digo yo, tremendo periodista. En su ChatGPT, que estoy aquí leyendo el ChatGPT. ¿Ustedes qué creen? Aquí yo insisto, en su ChatGPT no sale la parte del vendedor, no sale. Ah, qué Dice, bueno. su estilo directo y su compromiso con la verdad lo han convertido en una figura influyente en el periodismo latinoamericano. Bueno, es que tengo Mira. inundados ahora con el nuevo trabajo, hemos inundado las redes con el nuevo proyecto, pero qué bueno, porque no hay Mira. manera de sacarse eso. Mira que es, bueno. Bueno, de todas formas, que no sea la primera vez, porque estas reflexiones siempre sirven en el oficio de nosotros y yo creo que cada vez es más importante que la opinión pública o las audiencias, como se dice ahora, pues nos escuchen hablar sobre los medios, sobre cómo hacemos las cosas nosotros y qué es lo que está pasando en las diferentes latitudes de este país, de este país, no, del mundo y sobre todo en un país como los Estados Unidos. Espero que a Patricia no le quiten su nacionalidad, que es lo único que me preocupa. Este programa. O sea, exacto, es lo único. Te vas a tener luego- que dar trabajo en Colombia, no lo hagas, te lo advierto. Sí, exactamente, no la pierdan. Muchas gracias. Un abrazo, María Gil. Hasta luego. Gracias a ti. Un No, abrazo, señor. Jorge. Chao. Gracias Bye, por estar gracias. en A Fondo. Gracias por estar en A Fondo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.